Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia divina sigo estando vivo hasta el día de hoy. Mm, De veras que estoy muy contento con el trabajo que nos está haciendo la compañera Esperanza de grabarnos el libro de las leyes. Porque independientemente de todo, su lectura es muy buena. Y a uno que está un poco invidente, un poco invidente, sí, pues le gusta mucho escuchar los capítulos. A mí me gusta mucho escucharlos, sí. Y yo creo que a otras personas, aunque no estén invidentes, también les gusta escuchar esos capítulos. Así es que, bueno, ahí estamos en eso. Hoy, mm, agradecidos con Dios por la vida, por la salud, por su presencia en nuestras vidas, por impulsarnos a desarrollar nuevos valores en nosotros mismos como en otras personas. Por eso hoy tenemos la lectura de la chequera de la fe y luego tenemos la lectura del capítulo 6 de Juan con la pesca milagrosa. Pero bien, vamos a trabajar en esto y Marla es quien va a estar coordinando el día de hoy, así que le damos la bienvenida a Marla. Adelante, Marla. Gracias, muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y vamos a empezar con esta chequera del 12 de agosto que dice así: Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 22:29. ¿Estoy en la luz? Entonces tú, oh Señor, eres mi lámpara. Si te alejaras, mi gozo partiría. Pero en tanto que estés conmigo, puedo prescindir de las antorchas del tiempo y de las lámparas del consuelo creado. Qué luz derrama sobre todas las cosas la presencia de Dios. Nos enteramos de un faro que podía ser visto desde una distancia de 20 millas, pero nuestro Jehová no solo es un Dios que tenemos a la mano, sino que es visto desde lejos, incluso en el país del enemigo. Oh Señor, tu amor llena mi corazón. Soy tan feliz como un ángel. Tú eres todo mi deseo. ¿Estoy en tinieblas? Entonces tú, oh Señor, alumbrarás mis tinieblas. Muy pronto las cosas cambiarán. Los asuntos podrían tornarse más y más funestos y las nubes podrían ir acumulándose. Pero si se pusiera tan oscuro que no pudiera ver ni mi propia mano, todavía veré la mano del Señor. Cuando no pueda encontrar una luz dentro de mí, ni entre mis amigos, ni en el mundo entero, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Puede decir lo mismo de nuevo. Por su palabra mis tinieblas serán alumbradas. No moriré, sino viviré. El día está naciendo. Este precioso texto brilla como la estrella matutina. Batiré mis manos de gozo antes de que pasen muchas horas. Amén. Ahí termina, Víctor. Y adelante. Gracias, Marla, por tu lectura. Lámpara es a mis pies tus palabras, lumbrera mi camino. Dice, pues, el rey David. ¿De dónde fluye esta sabiduría? ¿Viene del corazón del hombre o es inspirada por Dios? Hay una diferencia entre la inspiración personal y la inspiración de Dios. La inspiración de Dios es una realidad que nos hace transformar la vida. Cuando comprendemos los principios espirituales, la vida nos cambia.
Cuando solamente somos lectores de principios espirituales y no hacedores de la palabra, la vida sigue teniendo tinieblas. Pero cuando tenemos un interruptor con que encender la luz de nuestra recámara interior, y el interruptor es la oración, es el encuentro personal con Dios, es la sinceridad, la honestidad que fluye de nuestro corazón, hablando con claridad lo que está sucediendo en nosotros. Puede ser un estado de confusión, una situación de tristeza y desánimo. Puede ser sin duda la pérdida de cualquier cosa, persona o situación. Puede ser que esto por un momento nos ponga un poco tristes y no podamos ver con claridad nuestra realidad. Pero es maravilloso cuando vamos aprendiendo de principios espirituales, porque ellos nos hacen libres. Dios nos ha regalado y nos ha inspirado la comprensión de un programa y el verlo desde una perspectiva más profunda, desde esos pequeños tips que nos hacen entender mejor cómo trabajar con el programa de recuperación. Porque recuerdo a una mujer que me insistía, ¿cómo practico el primer paso? Me insistía una y otra vez, ¿cómo practico el primer paso? Nunca pudimos tener una charla a profundidad, porque siempre me lo decía, o estando en el grupo o fuera del grupo, pero nunca hizo una cita o hicimos una cita para hablar justamente de ese paso. Las tinieblas estaban en ella. Muchas personas estudian la palabra de Dios como estudian el programa de recuperación, pero se quedan en el mismo sitio. Las personas hacen lo que dicen otras personas y reciben consuelo y esperanza, pero no recuperación. Pero cuando nosotros volvemos prácticas estas palabras, nuestras vidas se encienden como luminaria en el mundo. Somos la luz del mundo. Cuando aprendemos a ser luminarias de Dios, cuando aprendemos a inspirarnos en Dios, a esperar en Dios en medio de nuestra desesperación o en medio de nuestras necesidades, nuestra visión de la existencia cambia. Hacer sacrificios que Dios quiere, que Dios ama, no lo entenderíamos si el apóstol Pablo no nos hubiera escrito por inspiración divina el capítulo 12, versículo 1 y 2. Absténganse y transformen su forma de pensar. Este capítulo 12 que nos habla del sacrificio personal, limpio y agradable a Dios. Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de actuar negativamente con las demás personas, dejar de reaccionar y aprender a razonar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es nuestra luz, esa es nuestra esperanza. Porque si solamente fuera a encender la luz o esperar a que la luz se me encienda, no llegaría. Pero cuando me esfuerzo por ser transformado, por ser cambiado, la luz llega a ser permanente en nuestras vidas. Y eso es maravilloso. Por eso, la reflexión es mucho más que un poema en palabras. Es algo que tiene que ser práctico en nuestras vidas, como la vida de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Adelante.
Bueno, Víctor, pues entonces ahora sí vamos a dar inicio con nuestra lectura la vamos a encontrar en Juan 6 y voy a empezar desde el versículo 1, que dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y bueno, Víctor, le hago la pregunta. No sé si quiera que me detenga o leo la historia de que aquí cuentan. Lea toda la anécdota. Perfecto. Gracias. Entonces dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuanto se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, ahí termina la historia. Bueno, aquí el Señor Jesús tiene compasión de una multitud de 5,000 personas, entre ellos niños, porque había un niño que traía los pescados y los panes. Pero ¿qué es esto para tantos? Dijo Marcos. Jesús habló para probar sus corazones. Esta gente tiene hambre, hay que darles de comer. 200 denarios no alcanzarían para darles de comer suficiente a todos, para darles un poco de comida. Dice. Un denario es un salario. Y 200 salarios, 200 días de salario no alcanzarían para dar de comer suficiente a estas personas. Verdaderamente se encontraba en un dilema los discípulos, pero Jesús, al llegar Marcos con el niño y los peces y los panes, ¿qué pasó con Marcos?
¿Por qué no vio los peces y los panes y dijo, pero pues, ¿qué es esto? No, esto no nos va a ayudar. No fue así. Él llevó al niño ante Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó? Porque era impulsado por el Padre. El Padre impulsó a este hombre, a Marcos, para que llevara al niño delante de Jesús. Y de esa manera Jesús hace este milagro de provisión y manda a recostar a esos 5,000 hombres y mujeres. Todos comen, se sacian y sobran 12 canastas de desperdicio de pan, pez, etcétera. 12 canastas. O sea que sobreabundó la alimentación. Esto convenció a los 5,000 de que verdaderamente él era el Mesías. Y entonces querían hacerlo rey. Cuando piensan en esto de querer hacerlo rey, Jesús se aleja a un lugar donde él pudiera estar solo. Porque lo que más adelante iba a enfrentar era algo bastante difícil. Iba a enfrentar una discusión fuerte con los religiosos de su época. Y aquí vemos, pues, cómo Dios inspira una acción para proteger a Jesús. El Padre inspiró un acto para proteger a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué para proteger a Jesús? Porque la gente, al ver ese acto, tuvo más fe en él. Sin embargo, vamos a ver la segunda parte de esto, donde viene la desilusión de estas personas. Aquí le querían hacer rey. ¿Por qué? Porque el pensamiento común, aún de los religiosos, era que el Mesías vendría a tomar el gobierno de Roma y se haría cargo de un gobierno mundial. Es lo que ellos pensaban. Pero no conocían a ciencia cierta, no conocían lo que había planeado el Padre. El Mesías tenía que ser sacrificado. Habían pasado por alto eso. No podían entender esa parte porque Dios no se los había revelado. En que el Mesías tenía que ser sacrificado. Cuando iba el etíope y se le acercó a él el evangelista, Felipe, se le acercó por orden de Dios. Y él iba leyendo cómo como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Comprendes lo que lees? Dijo Felipe. Y el hombre dijo, no. ¿De quién habla? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? Felipe le explicó el sacrificio del Mesías. La escritura dice que estaban en la víspera de la Pascua. La víspera de la Pascua, la primera fiesta de Dios, la Pascua. Y esta
primera fiesta habla acerca del sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. Era una figura de lo que había de venir, era una sombra de lo que había de venir. Cuando le explica ese pasaje de Isaías al el etíope creyó en el Mesías. Podemos entender que por la lectura del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, Timoteo, como el apóstol Pablo, llegaron a creer en el Mesías y la resurrección. Porque aún en la crucifixión, porque Pablo le recomienda a Timoteo la lectura de las Escrituras para recordar todas estas cosas y aún no estaba el Nuevo Testamento. Todo está inscrito como promesa en el Antiguo Pacto, promesas que fueron cumplidas y de este cumplimiento habla el, el pacto de la gracia, que es consecutivo al primer pacto. El primer pacto no fue abolido totalmente, fue renovado, fue transformado. Algunas cosas fueron abolidas y otras no. Fue transformado. Por eso el antiguo pacto es la raíz del segundo pacto. No puede estar el uno sin el otro. Uno le da vida al otro. Entonces, debemos de tomar la escritura en su completo contexto para no perdernos. Aquí estaba en vísperas de la Pascua y el Señor Jesús tuvo misericordia de esas personas al verlas físicamente hambrientas. Pero Él se retiró solo porque no podía permitir que lo hicieran rey, porque no era el momento. La gente entendía la profecía, pero la entendía equivocadamente, como se lo habían enseñado a aquellos religiosos de su época. Ahora el Cristo venía a corregir esas cosas y darle vida a un nuevo pacto. Por eso tendría que haber un juicio para Israel, para romper con el pacto antiguo y para que el pacto antiguo fuera reformado. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, ¿qué es lo que nos dice Mateo 5, 17? Claro que sí, Mateo. Ok, 5:17. Dice así, ya me pasé, perdón, aquí está. Dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así es. He venido a cumplir la profecía de la Pascua y la profecía de los panes sin levaduras y la profecía del Pentecostés. Tres fiestas del calendario sagrado, tres fiestas que se tenían que cumplir con la muerte de Jesús, pero no iba a abolir la ley. Dice, yo no he venido para abolir la ley, ni tampoco los profetas, porque esto solamente es una parte del plan. Viene otro plan que aquí están escritos en las profecías. Y él mismo dice que ni una tilde ni una jota pasarán sin que se cumpla la palabra. O sea, todo lo que él ha dicho ahí
tiene que cumplirse. Y aquí está cumpliendo la parte donde dice, pues, que todo monte alto será bajado, ¿sí? Y el camino limpiado, y para eso vino Juan, para limpiar el camino y para corregir algunas cosas, y el Mesías habría de corregir otras cosas y había de afirmar un nuevo pacto. Israel tendría que dejar de ser la única puerta de salvación para el mundo y entonces el mundo podría tener entrada al reino de Dios o vaya a la presencia del Señor en todas partes del mundo, donde se invocara su nombre, se estudiara su palabra y se comprendiera su proyecto. Ya no solamente iba a ser un país, la puerta de salvación, sino que iba a ser en todo el mundo, habría la oportunidad de salvación. Una vez que se aboliera el antiguo sacerdocio levítico, que su origen fue el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico no funciona en la escritura ni tampoco el levítico. Dos sacerdocios que fueron abolidos. ¿Y por qué fueron abolidos? Porque estaba el sumo sacerdote, el representante de Dios en la tierra, Jesucristo en persona. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, les dijo el Señor Jesús, porque Él representaba al reino de Dios. Qué maravilla es poder comprender estas sencillas cosas que a veces no podemos entender. Y las personas pues no pasan de repetir las mismas cosas sin ayudarnos a comprender la realidad de las escrituras. Así que se fue al monte solo a meditar lo que iba a seguir, como cuando fue bautizado y se fue al desierto por 40 días, 40 noches y ayunó, ¿verdad? No bebió agua, perdón, no comió, no comió en 40 días, 40 noches, pero sí bebió agua, sí no comió. Entonces, podemos entender lo que dice la escritura en sus detalles, ¿verdad? Ayunó de comida. Y así, de esta manera, podemos ver que él se fue al desierto a meditar. Y para que no lo hicieran reír, desapareció de ellos. Ahora vamos a continuar con la lectura. Gracias. Claro que sí. Continuamos con el versículo 16, que dice así: Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no teman. Entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde ellos iban. Y bueno, ahí me detengo, Víctor, si le parece bien. Bien, aquí habla de que Jesús caminó sobre las aguas. Y pues quiere decir que iba bastante lejos, ¿verdad? 300 estadios. 300 estadios significaba que iba como a unos, mm, mm, como a unos 90 kilómetros de retirada, iban ellos.
Y Jesús caminó por las aguas hasta donde ellos estaban. Ya casi iban llegando a la otra orilla del lago, del mar. Ya casi iban llegando cuando Jesús aparece por ahí. Y él les grita, yo soy. Pero en esta ocasión no bajó Pedro, sino que ellos lo recibieron con gozo. En esta ocasión no gritaron un fantasma, sino que lo recibieron con gozo. Quiere decir que Jesús caminó 2 veces en el mar, cuando estaba la tormenta, y en esta ocasión que no había tormenta y que ya estaban llegando a la orilla, a donde tenían que ir. Por eso dice, y enseguida llegaron a la orilla, ¿no? Llegaron al lugar a donde iban. Podemos ver, pues, que Jesús aquí estaba de nuevo fortaleciendo la fe de sus discípulos. El caminar sobre el agua, este rema, ¿verdad? El rema es una acción sobrenatural. Cuando hablamos de logos y remas, son la misma cosa, solo que el logo es una palabra activa y el rema es una palabra que significa mm, un, una palabra más allá de lo físico, una palabra de la palabra en acción en lo sobrenatural. Así que aquí va actuando en rema, en una palabra activa sobrenatural. La palabra, el hecho de caminar sobre el mar, no era solamente porque él tenía gusto de hacerlo o porque él quería presumirles superpoderes. No, necesitaba animar a sus discípulos. Dios es un Dios de impresiones. Dios nos impresiona con la realidad. Dios es un Dios de impresión. Él impresiona nuestras mentes y hace que nosotros pasemos de lo real, de lo real a lo metafísico. Es decir, más allá de lo físico. Meta significa más allá físico de la materia. Así que Jesús caminó sobre las aguas y llegó con ellos y ellos se pusieron contentos de ver a su Señor, contentos de verlo. Independientemente de que caminara en la mar, ellos estaban contentos porque iban a buscarlo allá, pero allá no lo iban a encontrar. Estaba aquí, en medio del camino. Qué interesante cómo Jesús va al encuentro de sus apóstoles y sus apóstoles, como buenos discípulos, estaban contentos de ver a su maestro. Qué maravilloso es cuando el Señor Jesús nos consuela, cuando tenemos una necesidad y tenemos en nuestras mentes las puertas cerradas. Creemos que no hay nada ni nadie que nos ayude. Y de pronto se abren nuestras puertas y llega la provisión que necesitamos para que nuestra vida cambie y nuestra vida vuelve a tener luz, porque no perdimos la esperanza ni la visión en que Dios iba a apoyarnos de alguna manera para salir de la situación que nos agobiaba. Y Dios procedió a hacer eso precisamente. Nuestras vidas están plagadas de milagros, plagadas de anécdotas de provisión, plagadas de anécdotas de que nuestras necesidades son cubiertas a través del Señor Jesús. Uno se queda
asombrado, asombrado, realmente asombrado, porque Él hace que las cosas pasen, Él hace que las cosas sucedan, Él nos da el refugio y nos da la fuerza y el poder y la palabra para anunciar su amor y su gracia. ¿O acaso no fue la promesa que dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8? Recordemos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así Hechos 1:8. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibiremos poder cuando hayas venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en todas partes me serán testigos. Tendremos el poder y el miedo se quita y nuestras faltas no nos detienen para predicar lo que Dios nos dice que prediquemos. Dios, a pesar de su imperfección, de la imperfección que nosotros tenemos, no de la imperfección de Dios, no, de la imperfección que nosotros tenemos, Dios nos usa como a vasos limpios para predicar su palabra. No es necesario ser perfecto para compartir el mensaje de amor y de esperanza que Jesucristo tiene para el mundo. Por eso mismo, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, ni por nuestra propia inspiración, sino con las fuerzas que Dios nos da y con la inspiración que Dios nos da. Por eso es importante para nosotros entender el cumplimiento de estas dos fiestas. Primero, tres fiestas. Primero, la fiesta de la Pascua, la crucifixión y la resurrección. Es la crucifixión del Señor Jesús. Esa es la Pascua, la crucifixión del Señor Jesucristo. 3 días después de que se cumple la Pascua, estamos ya en la fiesta de los panes sin levadura, que significa sin pecado. Y aquí su cuerpo es resucitado al tercer día. Se cumplió la primera fiesta, la Pascua, el 15 de Nisan, 14 al 15 de Nisan. Se cumplió esta fiesta con el sacrificio de Jesucristo. Luego de esto, llegó la fiesta de panes sin levadura, porque la Pascua es un solo día. La fiesta de panes sin levadura son 7 días. Entonces, enseguida, llegó la fiesta de panes sin levaduras y ahí la fiesta significa sin pecado. Y se cumplió esa fiesta de 7 días con la resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús, Jesús aparece a sus discípulos durante todos esos días. Pero ¿qué les dice al final? Espérenme en Jerusalén. ¿Por qué? Porque faltaban 40 días para el Pentecostés. Habían pasado 10 días y faltaban 40 días para el Pentecostés. ¿Qué significa? Pentecostés significa 50. Es lo que significa Pentecostés. Por lo tanto, después de contar 50 días, comenzaba la fiesta del Pentecostés. Por eso se llamaba 50 días. ¿Y qué señalaba el Pentecostés? La primera cosecha. ¿Por qué? Porque en esa parte, en Israel, se daba la primera cosecha y la cosecha tardía. Eran dos cosechas. Pero aquí se representaba la primera cosecha. Eran de los frutos y se
hacían ah, ofrendas de las primicias y de esas cosas, ¿no? Para la prosperidad del pueblo. Pero aquí se cumple la llegada del Espíritu Santo para obtener como una lluvia, para obtener ¿qué? Para obtener la primera cosecha. Y aquí es donde comienza la cristiandad, en el Pentecostés. En el Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, empieza pues la, la nación cristiana, que es un consecutivo a la nación del desierto. La asamblea del desierto fue Israel, pero Israel recibió perdón de pecados. Y por eso de ambos pueblos hizo uno solo. O sea, Israel no se quedó detrás, sino también aquellos que escucharon la palabra y que fueron elegidos, igual que en el mundo, ellos se acercaron y recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Fue la primera cosecha. Se había estado bautizando con agua y Jesucristo y sus discípulos habían bautizado con agua, habían preparado a las personas para recibir el Espíritu Santo y lo recibieron en esta ocasión, en esta fiesta. Así que esa fue la primera cosecha, cumpliéndose 3 fiestas, pero aún faltan 4 fiestas por cumplir del calendario profético de Dios. Ahora regresemos a la lectura, por favor. Muy bien, continuamos y dice así, voy a ver la hora, faltan 12 minutos, todavía hay tiempo. Y dice así, la gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Bueno, ahí leí 3 versículos. ¿Quieres leer, por favor, toda la anécdota que sigue? Claro que sí. Y dice así, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Trabajan no por la comida que perece. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre cuando le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en Él, que Él han, lo voy a volver a leer, lo estoy leyendo mal, que creas en Él, que Él les dijo, no, que Él les ha enviado, perdón, que creas en Él que les ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre que da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y bueno, creo que es hasta ahí, Víctor. Sí, me parece. Aunque Sígale, por favor. sigue hablando del pan. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo el que, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, qué hermoso. ¿Paro ahí o continúo? Continúe. Claro que sí. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros no conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Y de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ustedes, sus padres, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Ok, vamos a dejar esto pendiente y en la próximo martes
Vamos a aclarar todo esto que dijo Jesús y vamos a darnos cuenta por qué la gente se decepcionó y por qué se apartó de él. Es muy interesante este pasaje y hay que ver muchos detalles para poder comprender mejor de lo que Jesús estaba hablando y por qué lo estaba hablando y por qué hablaba de esa forma. Bueno, pues el próximo martes, con el favor de Dios, vamos a continuar este evangelio. Gracias. Vamos a dar por terminado esta parte. Padre eterno, Señor mío, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por perdonar nuestros pecados, por liberarnos del mal. Gracias por comprender nuestras debilidades y fortalecernos. Gracias, Señor, por regalarnos tu mensaje, tu amor, tu pan de vida, Señor. Hemos aceptado tu sangre y hemos aceptado tu cuerpo y hemos aceptado tu realidad en nuestras vidas. Por eso queremos comprender más de lo que tú nos dices cada día. Padre mío, tú eres la luz del mundo. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Tú eres el Mesías. Tú eres el creador de todas las cosas. Eres el formador nuestro. Eres nuestro sumo sacerdote y nuestro pastor. Padre eterno, te doy gracias por tu santo Hijo que tú nos enviaste. Gracias, Señor, porque Él ha cumplido tu encargo como tú se lo pediste, sin apartarse a la derecha o a la izquierda. Ayúdanos, Señor, para que nosotros también podamos obtener esa fuerza y esa sabiduría y ese valor, Señor, para ser verdaderos ejemplos de vida. Ayúdanos, Padre eterno, te lo suplico, para que tu Espíritu nos dé la fuerza para cumplir tu palabra, para que tu amor y tu gracia nunca se aparten de nosotros. Bendice a nuestras familias y guíanos cada día, Señor, te lo suplico. Ayúdanos, Señor, para estar como antorchas encendidas de manera constante, para hacer luz del mundo, Señor mi Dios. A los que tú quieres alumbrar, a esos tú los traes. Te alabo, Señor. Gracias por todos y cada uno de los presentes y también de aquellos que en este momento no están y han de escuchar este audio. Bendícelos, amado Creador, Dios del cielo y de la tierra. Y te suplico, Padre mío, por cada uno de los servidores que se entregan gustosos, Señor, al servicio para buscar mejorar en todos los sentidos. A ti sea la gloria y sea la alabanza y gracias por la recuperación, por la sanidad de nuestras emociones. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, así sea, Señor.